Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Chin Zapata, matrícula 78021 de la carrera de Ingeniería en Tecnología de Software en la UACAM. Hoy voy a explicar mi práctica número 6 sobre poliformismo. Nos teníamos que guiar de un documento y también teníamos que descomprimir la práctica en sí, la cual va a ser en NetBeans. Y esta es en sí una práctica muy sencilla, ya que pues primero dice que tenemos que abrir el proyecto, simplemente explicaba cómo abrir el proyecto y teníamos que abrir en sí una clase la cual era Polyvisor, que aquí estaba un poco escondida en GUI. Ahí estaba escondida la clase Polyvisor, que lo que hacía en sí la clase Polyvisor, al ejecutarla solamente podríamos dibujar un cuadrado y podemos hacerlo grande y podemos hacerlo chico, ¿no? Podemos hacerlo grande y podemos hacerlo chico, podemos cambiarle el color al cuadrado, simplemente pones OK y así. Y en el caso de rectángulo y triángulo no agarraba, y en sí lo que se trataba la práctica era hacer que funcionen esos dos botones. Y para eso primero hicimos la de triángulo, la cual estaba muy fácil ya que solamente teníamos que ir copiando en sí los códigos que nos dejaban aquí. Lo primero que hice en sí, pues aquí hice declarar la figura gráfica como abstracta. Teníamos que declarar la figura aquí como abstracta y luego fui eliminando en sí los cuerpos que tenían los métodos, que serían estos, los fui borrando y simplemente lo dejé así para que luego en caso de triángulo y rectángulo y cuadrado pues hereden en sí pues de figura gráfica, ¿no? Y aquí hagamos los métodos. En sí este sería el poliformismo, pero también siendo abstractos, ¿no? Entonces se abría la clase triángulo y aquí le ponía clase triángulo, le ponía que extends de figura gráfica y aquí salía, así como aquí sale un tipo foquito, aquí salía uno y simplemente pues te daba todos estos métodos, los cuales aquí decía que eran generados por este link, que aquí no lo borré, lo vamos a borrar, y te daba unos métodos y pues aquí teníamos los códigos y lo iba copiando, lo iba pegando simplemente aquí para las variables. Estas variables simplemente son coordenadas para que aparezcan los puntos del triángulo y aquí simplemente se dibujaba el triángulo con este método que era g.drawPolygon, que luego en rectángulo usé otro muy parecido al cuadrado, luego lo voy a enseñar, y en coger simplemente este método, que este es pues de los arrays, dependiendo pues de estos, ¿no? Dependiendo en sí de las coordenadas, simplemente lo que es en triángulo es copiar y pegar, y ya luego por último también teníamos que agregar un código dentro de el botón en sí. Nos íbamos a polyvisor.java, oprimíamos lo que es triángulo y aquí en bottom triangle action performed teníamos que agregar el código este, que era en sí un constructor, que era figura new triángulo, luego figura punto dibujar, y se obtenía dentro del panel y se veían los controles, ¿no? Simplemente para hacerlo más grande, hacerlo más chico, moverlo, ¿no? Luego seguíamos, aquí dice que con lo que es el rectángulo. Aquí ya no daba ningún código, aquí simplemente lo hice con lógica y guiándome de triángulo y cuadrado, que en sí rectángulo lo que hice también fue hacer esto, hacer que herede los métodos de figura gráfica y otra vez esto de aquí lo oprimía y pues me salía pues todos los métodos. Lo que hice igual fue borrarlos y luego ir agregando nuevos métodos. Ok, aquí tengo que ser sincero, me guié de lo que es cuadrado. Simplemente que aquí decía tis.lado, yo no lo hice así, hice 4 puntos, los cuales fueron C con C y con A. Y también esto, voy a explicar por qué los inicialicé con valores. Porque así era más fácil de que aparezca el triángulo. En sí, no más fácil, sino eso hace que aparezca el triángulo. Porque al hacerlo sin los valores, no aparece nada, no aparece ningún triángulo, ya que esto lo hice en sí como puntos de coordenadas. Y luego en dibujar le puse g.fillRect, perdón, que es lo mismo que el método de cuadrado.
aquí está. Y eso simplemente es para rellenar pues en sí esas coordenadas y hacer que parezca un rectángulo, ¿no? Ok, eso es lo más nuevo que hice, porque lo demás literalmente lo copié del triángulo, que era para encoger, para agrandar, para cambiar color, y en el caso de mover era distinto del triángulo. Me di cuenta porque aquí se usaban los arrays, y en cuadrado pues aquí sí se movía lo de mover, y lo copié también porque pues en sí ya entendía lo que hacía, ¿no? O sea, también usé la lógica copiando y pegándolo, porque no solamente agarré algo y lo copié así, solamente así para ver si funcionaba, no, sino que en sí sabía lo que hacía ese código, y por eso lo copié y lo pegué. Lo único nuevo que hice fue en este caso de rectángulo, inicializando con estos valores, que vamos a ver. Vamos a ponerle 100 aquí también, por ejemplo, y luego a la hora de correr, no, perdón, y luego de que hice este código, iba a hacer lo que iba a hacer ahorita, que iba a ser en sí correr el programa, pero lo que pasaba es que no me agarraba el código, no me aparecía ningún rectángulo. Entonces revisé el archivo y recordé que también tendría que agregar esto dentro en sí, de la figurita, ¿no? Del botón, el código dentro del método que acabo de crear. Entonces me fui a polyvisor.java, el diseño, y le imprimí rectángulo, y dentro de bottom rectángulo action perform agregué pues en sí el código, el cual sería figura new rectángulo, en sí digamos que es un tipo constructor, figura punto dibujar, get panel graphics, que sería dentro del panel, y luego enable controls, que sería para ver los controles. Entonces ya teniendo eso, simplemente le doy a run file y vamos a ver el rectángulo, que aquí está en sí. Este es un cuadrado, perdón, porque le cambié, le puse 100, pues sería lo mismo que tis.lado, perdón, ese fue un error. Vamos a cerrar o también otra vez esto para correrlo. Vamos a dar a run file, vamos a dibujar el rectángulo, y aquí está, ¿no? Un rectángulo que lo puedo mover a la derecha, lo puedo mover abajo, lo puedo mover arriba, lo puedo mover a la izquierda. Ya se puede agrandar y se puede achicar. Aquí podemos verlo. Uy, de hecho hay un pequeño error que creo que me acabo de dar cuenta, que lo tengo puesto en X y Y. ¿Por qué no sería en X y Y? Porque en sí lo tengo puesto como ancho y alto, que C sería el ancho y A sería el alto. Simplemente puse letras cualquiera, y así también tenía puesto un menos. Ahora sí debería poder agrandarse y ser más alto, pues en sí el rectángulo. Vamos a checarlo. No. Encoger. Ponemos un menos, que aquí sería también un C y A. Vamos a ver. Estos son pequeños problemitas técnicos que pues lo había checado y se me había pasado. Y ahora sí, simplemente puedo mover mi rectángulo, que también le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el color, y así pues estaría mi rectángulo. Vamos a ver si se puede hacer un poquito más así para que parezca no tanto un cuadrado. Y ahora sí, este es mi rectángulo, como ven. Sí parece un rectángulo, obviamente. El rectángulo lo hago chiquito, lo hago grande, lo muevo a la derecha, lo muevo abajo, lo muevo a la izquierda, lo muevo arriba. Y así sería. Simplemente tenía esos dos problemitas con agrandar y con encoger, que pues en sí lo que había hecho era copiarlo de triángulo. De triángulo, sí, aquí está. Le había puesto esto, había copiado este y lo que es este, y pues no era así, porque pues tenía diferentes, ¿no? Tenía que C era el ancho y A era el alto, y simplemente había que hacer eso, ¿no? Simplemente había que ponerle el menos igual y el más igual, para que se agrande y se achique en sí el rectángulo. Y pues aquí voy cambiando, como dije, el ancho y el alto, ¿no? Y pues con esto doy concluida mi actividad, la cual era muy sencilla en verdad. Simplemente había que hacer un poco de lógica a la hora de agregar el de rectángulo,
que yo me guié de cuadrado y triángulo, que tuvo unos pequeños errores que no lo había checado porque cuando me agarró el rectángulo ya lo di por terminado porque pues había tardado un poquito en cómo dibujar el rectángulo ya que no me aparecía y pues como dije era simplemente el error de, de olvidar agregarlo en el mismo botón de aquí del bottom rectángulo y pues con esto doy concluida mi actividad que era sencilla.